Saludos y bienvenidos a este espacio en el que cada semana les ponemos al día sobre la actualidad del campo extremeño en Canal Extremadura Televisión. Hoy vamos a comenzar hablándoles de la patata, un cultivo que ha ido perdiendo peso en nuestra región hasta el punto de que la superficie se ha reducido en más de 6.000 hectáreas en los últimos 20 años. Conoceremos los motivos. Además, les hablaremos de fruta, de las principales novedades varietales y también de artesanía ligada a los tradicionales chozos empleados por los pastores. Asuntos que seguro les resultarán de su interés y de los que ya les ponemos al día en nuestro sumario. Para saber más sobre el uso industrial que se le da a un cultivo como la patata, visitaremos una de las fábricas que hay en la región dedicada a la transformación de este tubérculo. Nos interesamos por algunas de las nuevas variedades de fruta que se producen en Extremadura y que ya se están introduciendo en el mercado. Y por último viajaremos hasta Malpartida de Cáceres para conocer a José Corona, un artesano que se dedica a hacer chozos de pastores en miniatura utilizando el junco como principal materia prima. Los agricultores han ido perdiendo interés por el cultivo de la patata. La inestabilidad de los precios y la regulación de las producciones ha motivado un descenso de la superficie cultivada en Extremadura. Hoy la mayor parte de la producción cosechada en la región se destina a uso industrial. Su origen se remonta a hace más de 7.000 años y aseguran que fue cultivada por primera vez en la frontera entre Perú y Bolivia. Importada a Europa en el siglo XVI, tardó años en popularizarse como alimento. Hoy el cultivo de la patata tiene una gran importancia en el contexto de la agricultura, si bien en los últimos años ha sufrido un notorio descenso en la superficie cultivada en Extremadura, algo que ha ocurrido en sintonía con lo sucedido en otras zonas de producción españolas. En poco más de 20 años, la plantación de patata en Extremadura se ha reducido en más de 6.000 hectáreas. De las casi 8.000 sembradas a finales de la década de los 80, se ha pasado a las 1.300 hectáreas de esta campaña. Un dato significativo, más si se tiene en cuenta la idoneidad del suelo extremeño para este cultivo. Extremadura, gracias a su climatología, este año por desgracia no, ha habido una primavera muy lluviosa, pero en condiciones normales Extremadura está en la zona privilegiada. Tiene mucha hora de sol, tiene unas temperaturas muy suaves en primavera y eso evoca a una mayor producción y una mayor garantía y calidad del producto final. La patata que se produce en esta comunidad es la considerada de media estación, cuya recolección se extiende desde mediados de junio hasta el 30 de septiembre, un cultivo que este año ha salvado la cosecha a pesar de las lluvias. Este año, comparado con el año pasado, ha venido más lluvioso y hemos tenido más enfermedades. El año pasado tuvimos un tiempo mejor, más eso, y este año con los fitosanitarios y eso hemos capaz de conseguir de tirar para adelante la patata. Luego, con respecto a calidad, pues calidad es bastante buena la calidad que ha habido. En el caso de la patata, el producto para consumo responde a un modelo muy inestable, por lo que una campaña con mayores producciones implica una caída de precios y una disminución de la superficie de siembra en la siguiente temporada. Esta situación ha llevado a los agricultores a tomar decisiones de siembra a la baja y a buscar otros nichos comerciales. La producción de patata para consumo se ha ido abandonando y manteniéndose, que no aumentando el cultivo para industria. El motivo fundamental es ni más ni menos que el precio. El precio de la patata de consumo, al estar en un mercado totalmente libre, pues estamos a expensas de que el comprador, que por sus circunstancias habrá años que pueda pagar más el kilo de patata y otros años que prácticamente no merece la pena ni la recolección. Cada vez se está sembrando menos patata por el tema de los gastos de que tiene la patata. Tiene muchos gastos y luego el consumo no tiene precio ninguno. Vamos, precio ninguno, que tiene que arrimar dinero de otro lado para que pueda tirar para adelante. Existen 3 destinos para la patata, que se puede dirigir a industria, a siembra o para consumo directo. Los 2 primeros casos se gestionan con contratos previos y en el caso de la patata para uso industrial ha facilitado una mayor mecanización, lo que permite reducir los costes de producción. Antes se cogían a mano, todo a mano, se arrancaban con un tractor, luego se sacudían, se cogían a mano y hoy ya pues nada, entra la máquina y lo hace todo.
arranca, lo limpia, todo. De un golpe queda todo hecho. El destino principal de esta producción está fuera de Extremadura, aunque siempre dentro del mercado nacional. Tan solo se queda en la región la patata contratada por la industria agroalimentaria de la zona, por un lado para congelado y por otro las dedicadas a la elaboración de aperitivos. Queda algo en las industrias que hacen fritos en la región, que hay diversas empresas, pero también sale bastante, en un porcentaje bastante elevado, a la zona de Castilla y León, concretamente Burgos, Valladolid, que son donde están situadas las patatas de industria. La patata de frito es muy complicada y entonces el agricultor no se complica la vida como no sea ya a través de los almacenistas por contrato, que se la siembran por contrato y así hay muchísimos problemas, porque la patata de consumo pues vale toda, para consumo, para cocerla, pero a la hora de freírla, con el tipo de patata frita esta, pues muy difícil y sobre todo en el invierno conservarle la temperatura y es muy difícil. En Zalamea de la Serena se encuentra una de estas fábricas dedicadas a la transformación de este producto, una empresa familiar con 20 años de experiencia en la preparación de patatas para aperitivos, al contrario de lo que ocurre en el campo, un sector emergente en Extremadura. En un sector que hace 18 años, cuando nosotros empezamos, pues estábamos en la provincia de Badajoz pues 4 o 5 y sin embargo hoy pues estamos 20. Pero a pesar de la competencia, esta fábrica sigue hoy en un mercado cada vez más exigente, algo que se consigue con un producto de calidad y un tratamiento muy cuidado durante la elaboración del mismo. Lo primero es echarlas en una tolva que lleva un vibrador que al subir a la peladora se le va cayendo la tierra y algunos desperfectos que hay, las piedrecitas. De la peladora pasan a una cinta de inspección que tenemos donde se miran, se le quitan las impurezas, se le quitan los cachitos que se ha podido quedar de la peladora y ya pasan a otro recipiente donde van en agua. Y de ahí de ese recipiente suben por una cinta hacia la cortadora. La cortadora la vacía en una cinta de acero inoxidable que es la que las tira a la freidora. Sin embargo, la crisis también se deja notar, aunque para empresas como esta no siempre el tiempo pasado fue mejor. El futuro del sector, pues bueno, pues lo veo igual que se ve todo hoy. Lo veía peor hace 25 años, cuando yo pues me veía negro para comprar un saco de patatas. ¿Qué quieres que te diga? Ahora, ¿hay crisis hoy? Pues sí, hay crisis. Llevamos 3 años y medio. Oye, los negocios no se ponen para 4 días, los negocios se ponen para largo plazo. Un futuro que puede pasar por otros destinos, como la producción de patata para obtener fécula destinada a otros usos comerciales y para la que Extremadura tiene en vigor un plan de ayudas al agricultor. Nuevas salidas para evitar, al fin y al cabo, que un cultivo histórico como este no acabe con un futuro por los suelos. Y les contamos a continuación las cotizaciones de algunas de las mesas de precios de la lonja de Extremadura. En el sector del vacuno para vida, semana que experimenta un cambio de tendencia en la mesa de precios de la lonja de Extremadura. A pesar de ello, las cotizaciones siguen lejos de los intereses de los productores. El kilo de ternero cruzado de primera se está pagando hasta 2,52 €. Esto supone una diferencia que ronda los 20 céntimos por kilo con respecto a lo que se pagaba hace un año, una caída similar a la registrada en otras categorías. En el caso de las añojas cruzadas, el precio por animal oscila entre los 850 y los 970 €, 60 € menos que la semana pasada. En el sector del cereal, las cotizaciones han vuelto a tener un comportamiento negativo en la última semana. En la mesa de precios, el trigo y la cebada han sido las categorías con peor comportamiento de las que cotizan en la lonja de Extremadura.
Por la tonelada de trigo se está pagando al productor entre 192 y 198 euros, mientras que el valor de la cebada oscila entre los 172 y los 178 euros por tonelada. Esto supone un recorte medio de 20 euros por tonelada con respecto a los precios de hace 2 semanas. En el caso del precio del maíz de la zona de Guadiana, las cotizaciones oscilan entre los 270 y los 273 euros. Y sin duda, una de las noticias de la semana es el nombramiento del nuevo Consejo de Gobierno en Extremadura. El pasado lunes tomaron posesión de su cargo los nuevos consejeros. En la cartera de Agricultura, el nuevo responsable es José Antonio Echavarri. Natural de Coria y licenciado en Derecho, ha estado ligado a este sector como secretario y asesor jurídico de la Comunidad de Regantes de la margen derecha del río Alagón, además de ser asesor de la Federación de Regantes de la Cuenca del Tajo. Durante 8 años fue parlamentario en la Asamblea de Extremadura, donde ocupó la Secretaría Segunda de la Mesa del Parlamento extremeño y fue presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Llega al cargo con la intención de trabajar con la consideración de que el campo y el medio ambiente suponen una apuesta importante y estratégica para la comunidad. Y si hay un cultivo de actualidad en estas fechas, ese es la fruta. Un sector que ha avanzado de forma notable en los últimos años y donde la reconversión varietal ha resultado clave. Por eso esta semana nos hemos interesado por algunas de las nuevas variedades que ya se producen en Extremadura. La fruta extremeña está presente en casi todos los mercados internacionales, pero no de igual forma. Y es que cada país tiene sus preferencias a la hora de comprar y comer estos productos. Por ello, investigadores y productores trabajan cada vez más para satisfacer los gustos de los nuevos consumidores. Por países hay unas ciertas connotaciones en la demanda. Por ejemplo, Alemania es un país que pide vía descuento duro, o sea, vía precio. Compra por precio, no por calidad de fruta, y sin embargo Inglaterra es un país más exquisito, o Francia más exquisito en cuanto a la demanda de productos, y compra más por precio y exige los productos más perfeccionados, ¿no? Y una fruta que cubre todas las demandas internacionales es el paraguayo. Esta es la campaña del paraguayo. El denominado melocotón chato está llegando al mercado con una extraordinaria calidad de sabor en todas sus variedades. Esta fruta dulce, que nació hace pocos años gracias a la investigación, ya es identificada sin dificultad por el consumidor en los lineales de mercado. Y esto está haciendo pues que haya una demanda inclusive en mercados internacionales muy grande, ya os digo, es una fidelización a la forma. La gente es capaz de identificar que la fruta plana es fruta de buen comer, fruta de buen gusto, y esto lo diferencia de los clásicos melocotones americanos que estábamos introduciendo a años anteriores, que son de sabor ácido. Es lo mismo que ocurrió hace unos años con las características especiales de la pera conferencia. En este caso, la forma plana del paraguayo hace que se le identifique rápidamente en cualquier establecimiento. Su sabor ha hecho el resto. Se trata, en definitiva, de un nuevo producto español que ya ha conseguido una importante demanda internacional. Hemos conseguido lanzarlo en los mercados internacionales con mucho éxito. Llevamos ya unos 7 años con el lanzamiento de este tipo de productos y ya la gama de variedades es muy completa, abarca todo el año, desde mayo hasta septiembre, y con esta gama de variedades pues se ha creado una demanda internacional sin precedentes, con un crecimiento de un 500% de un año con otro. ¿Pero cuáles son los secretos de esta variedad de fruta? Pues las características de este fruto, las características principales que buscamos es que sea un fruto totalmente redondo, con un cierre perfecto, que tenga una coloración uniforme en todo el fruto, que tenga un grosor como el que vemos aquí, un grosor amplio, para que tenga luego un peso unitario por fruto en torno a los 200 gramos. Tendríamos producciones medias de en torno a 45.000 kilos por hectárea. ¿Vale? Y luego, en cuanto a las características del fruto en sí, estaríamos hablando de carne crocante y un sabor muy, muy dulce. En Extremadura el paraguayo comenzó a plantarse hace 2 años y ya existen más de 500 hectáreas dedicadas a esta fruta. El precio ronda el euro por kilo, frente a la nectarina o el melocotón, que oscilan entre los 35 y 40 céntimos. Pero la investigación sigue caminando hacia nuevas formas y sabores. Es el siguiente paso de los genetistas, encontrar nuevas variedades que satisfagan las tendencias del mercado.
En los laboratorios extremeños se trabaja ya para extrapolar a los melocotones y nectarinas el sabor de los paraguayos. El siguiente paso como tendencia futuro es la platerina, que es el mismo producto que el paraguayo pero con piel de nectarina, más fácil para comer y sobre todo pensando en el público joven. Imaginaros máquinas expendedoras en los patios de los colegios a 50 céntimos por fruto depositando una platerina que se puede comer en el acto, ¿no? Sería uno de los grandes logros de este tipo de producto. De momento esta variedad no está muy introducida en el mercado, aunque los investigadores aseguran que será la fruta del futuro. La fruta es uno de los cultivos que más ha pagado la crisis del pepino. Por eso productoras España, Francia e Italia han alertado a Bruselas de los problemas que están teniendo las variedades de temporada. A pesar de ello, empresas agrícolas como Navisa mantienen su apuesta por este cultivo como garantía de futuro en su explotación. La caída en el consumo de frutas y hortalizas por la crisis del pepino está pasando factura a variedades como el melocotón o la nectarina, hasta tal punto que los productores están comenzando a perder dinero. Con los precios actuales, las cuentas no salen. En el campo se está pagando en la actualidad en torno a 30 céntimos de euro por kilo, una cifra similar al coste de manipulado y embalaje, mientras que el precio de venta en el exterior oscila entre 60 y 80 céntimos por kilo. Para los productores, estos números suponen un freno a la exportación. En el caso de la fruta, el precio de la fruta en las cadenas de distribución está muy bajo, está muy barato. Y eso con los grandes costes que lleva, la fruta no solamente es cultivar y recolección, es manipulación en centrales, son transportes, son intermediarios. Todo ese entramado de acciones que hay que hacer la fruta para que llegue al consumidor hace que se coma al precio que está actualmente. Ante el hundimiento de los precios, los principales países productores han decidido unir fuerzas y pedir a la Comisión Europea que active medidas de gestión para salvar esta crisis. En la última reforma de la OCM se estableció una medida de gestión de crisis. Esas medidas nunca se han llegado a activar debido a que, aunque estaba digamos ahí por escrito, pero era muy difícil ponerlas en marcha. Y lo que queremos es que se establezcan ese tipo de medidas de gestión de crisis, que en estos momentos se establezca un precio mínimo de retirada para poder mantener un poquito los precios y no tirarlos como se están tirando en estos momentos, que para el agricultor no queda nada o prácticamente nada. A pesar de ello, la fruta sigue presentándose como un cultivo atractivo. Un ejemplo de ello es el nuevo proyecto que pretende llevar a cabo la empresa agrícola municipal Navisa, en Villanueva de la Serena. La finalidad, modificar su modelo agrario para dar un mayor peso a la producción de fruta. Creemos que, por ejemplo, que son el cultivo del maíz debe ser, en este caso, reconducido a cultivos de tipo frutales, porque en definitiva la labor social que tenemos o que obtenemos con el cultivo de los frutales es mucho mayor, por no decir infinitamente mayor, por ejemplo, que lo que conseguimos con el cultivo del maíz, ¿no? En este caso hablamos de que actualmente la empresa Navisa cultiva 75 hectáreas y media, creo recordar, de maíz, y la propuesta que yo como presidente del Consejo de Administración voy a llevar al próximo Consejo de Administración es que en reconvertir esas 75 hectáreas y media de maíz en cultivo de frutales. La apuesta de futuro se hará, sin embargo, tomando como base algunas de las variedades más tradicionales, una planificación ajustada a la que consideran que es la demanda real del mercado y de los consumidores. En los últimos 3-4 años se han puesto muchísimas hectáreas de lo que son albaricoque, paraguayo y platerina, y bueno, entendemos que realmente el futuro a corto y medio plazo es lo que se va a decantar, es por lo que ya te estoy comentando, por el tema del melocotón, nectarina, y seguirá apostando fuertemente por lo que es el tema del ciruelo, que hoy por hoy es el cultivo más prioritario en la zona en la que nos encontramos. Y es que, a pesar de las complicaciones en esta campaña, en lo que todos parecen coincidir es en que la calidad de la fruta extremeña se mantiene como un valor seguro a largo plazo. Y les hablamos ahora de la importancia del movimiento cooperativo en nuestra región. Entre otros motivos, porque Extremadura aglutina más del 4% del empleo total registrado en las cooperativas agroalimentarias en España. Tal es así que la Federación Extremeña reúne a 234 cooperativas, entre socias directas y de base, que facturaron durante el ejercicio económico de 2010 más de 800 millones de euros, dando empleo fijo a unas 1.400 personas en la región. Y además de este asunto, la semana nos deja otros temas de interés, también relacionados con el campo extremeño, que ahora les contamos en formato breve.
Los agricultores españoles percibirán un adelanto de las ayudas de la PAC, un pago que se hará efectivo a partir del mes de octubre. En el caso de España, estos anticipos permitirán un ingreso de 2.700 millones de euros. Dentro de esta cifra destaca el anticipo del régimen de pago único, que supone unos 2.300 millones de euros, de los que se beneficiarán más de 800.000 agricultores. La diferencia entre el coste de los alimentos españoles en origen y el de venta al público marcó en junio un nuevo máximo. En este periodo el precio de estos productos se multiplicó por 6, un hecho que ha sido criticado por las organizaciones de productores, desde donde se denuncia que en este periodo se registró una caída de los precios en el campo por el efecto de la crisis en Alemania. Como ejemplo, mientras un agricultor cobraba 6 céntimos por un kilo de pepino, en la tienda el consumidor estaba pagando cerca de 1,5 €. La Comisión Europea ha concedido a España 4 programas de información y promoción de sus productos en el mercado interior. Para financiar estos proyectos, Bruselas ha destinado un presupuesto de 6 millones de euros. Este montante permitirá llevar a cabo campañas en sectores tales como el vino, la leche y productos lácteos, así como aquellos alimentos comercializados bajo un sello de calidad. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha firmado un convenio con la Confederación Española de Cajas de Ahorros para ayudar a la modernización de las explotaciones agrarias. Estos préstamos están destinados a agricultores que atraviesan problemas coyunturales como consecuencia de la situación del sector. Los titulares de los préstamos accederán a una carencia especial con una duración de 1 o 2 años en los que no tendrán que amortizar capital ni pagar intereses. Y les acercamos seguidamente las citas y las convocatorias más interesantes relacionadas con el campo. Se lo contamos en la Agroteca. La paratuberculosis en rumiantes, una enfermedad de difícil control. Ese será el tema que se abordará en el próximo seminario organizado por el Centro de Investigación Agraria Finca La Orden Valdesequera. La actividad está programada para el próximo 15 de septiembre. Los investigadores Alfredo García Sánchez y José Manuel Benítez serán los coordinadores de esta iniciativa, que tendrá lugar en las instalaciones de este centro en Guadajira. Los interesados en participar en este foro pueden tener más información en la página web de la Finca La Orden. La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural mantiene abierto el decreto de ayudas agroambientales para las zonas de dehesa. La finalidad de este proyecto es conservar este ecosistema como un modelo productivo de gestión sostenible, asegurar la regeneración del arbolado y fomentar su biodiversidad. Los beneficiarios de estas ayudas deberán, durante 5 años, acotar la superficie de dehesa acogida a la subvención. La superficie máxima será de 50 hectáreas en las que se impedirá la siembra de cualquier cultivo. Y para finalizar viajamos hasta Malpartida de Cáceres para conocer a José Corona, un artesano que se dedica a hacer chozos de pastores en miniatura, utilizando el junco como principal materia prima. Me dedico a hacer chozos de miniatura porque me gusta hacerlos, ¿no? Por recordar viejos tiempos de mis padres, mis abuelos, toda la familia han sido pastores y hemos vivido en chozos y hoy día pues tengo mucho tiempo libre y me gusta de recordar como tiempos pasados, ¿no? Estos son los 3 tipos de chozos más o menos que yo hago. Este es el de media luna, que este chozo va compuesto de 4 partes y se trasladaba de una parte a otra de la finca según la zona donde iban las cancillas con el ganado. Y ese otro es el fijo, que ese para trasladarlo había que desarmarlo, o sea que ese no se podía, solamente se aprovechaba la parte del interior, las latas que se llaman. Y luego el otro es el gallinero,
que las gallinas dormían abajo y el ponedero arriba. Los materiales que utilizo son juncos que los cojo en los regatos, en el río, junco seleccionado así fino. Y luego pues la estructura la hago metálica. Los latones de por fuera, que se llaman latones de por fuera, pues eso los cojo también de árboles adecuados, varas que tengan más o menos el mismo gruesor por una parte que por otra, que sean más o menos nivelados. Pues lo primero que hago es la armadura con alambre y después la voy vistiendo con los juncos. Le pongo la coso luego con unos palitos alrededor y espero un tiempo que los juncos se sequen y una vez que los juncos se han secado, luego ya la aprieto como es debido para que ya quede firme. Aparte de los chozos también me gusta hacer todo lo que va relacionado con los pastores. Por ejemplo, los entones de corcha, las cancillas, el caldero de hacer frite, las redes, las mamparas que eran para abrigar del ganado en las tierras así que no había monte. Y en fin, mil cosas, todo relacionado con el mundo ese. Yo espero seguir haciendo los chozos para que la nueva generación vea cómo era la vida de antiguamente de los pastores y que esta tradición no se pierda nunca y esté siempre ahí. El lector interesado en el cultivo de la patata encontrará en este manual los conocimientos básicos para reconocer y poder tratar a los insectos terrestres, nemátodos, enfermedades del tubérculo y de almacén o la polilla de la patata, entre otras plagas. El siguiente manual incluye un estudio exhaustivo de las distintas tipologías de chozos de piedra censados en todo el término municipal de la localidad pacense de Campanario. Cerca de 140 viviendas de pastores están recogidas e ilustradas en el mismo. Este texto, que revisa el cultivo de las especies frutales de zonas templadas, aborda la influencia del clima y el suelo en su comportamiento, el intercambio energético con la atmósfera y los aspectos básicos de la tierra como sustrato para su nutrición mineral. Y hasta aquí llegamos por hoy en nuestro recorrido por el campo extremeño. Nos vemos la próxima semana en La Besana. Aún nos queda mucho campo por descubrir.